Bueno, hemos finalizado la serie de cambios profundos con el doctor Tranchini, y yo estoy seguro que fue algo de mucha bendición para todos los que estuvimos en estas clases, y algunas cosas de esas estoy seguro ha quedado grabado en los corazones nuestros de cómo es necesario analizar y ver. A través de esas reflexiones de cambios profundos nos hizo meditar en realidad en nuestros corazones e ir un poquito a la profundidad en nosotros y ver por qué hacemos lo que hacemos, si realmente estamos amando a Dios o decimos que le amamos. Y cuando pensaba en la clase para ahora, una de las ideas que Dios me llevaba era, bueno, nos preparamos nosotros para ser cada día mejores, para querer agradar a Dios con lo que hacemos. Pero hay un momento en el que tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y para qué? Aparte de agradar a Dios, pues obviamente, ¿qué otro propósito tenemos o cuál es nuestra misión acá en la tierra? ¿Qué es por lo que Dios nos tiene a nosotros acá en la tierra? ¿Qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros? Y me llevaba mucho a la historia que ahora yo quiero que nosotros meditemos en ella, y quise titularla Un encuentro para recordar y compartir, basado en la historia del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Ya, esa historia para mí es una historia muy impresionante. Y es una lección tremenda de evangelismo para nosotros. Es algo que nosotros podemos aprender muchísimo de cuál fue el método que Jesús usó para acercarse a esta mujer. Ya muchas veces hemos escuchado prédicas o reflexiones sobre la necesidad que la mujer samaritana tenía, y sin duda vamos a tocar alguna parte de eso, pero el propósito será más ver como esa clase, cómo Jesús hizo para acercarse a esta mujer samaritana, qué forma Él utilizó para eso, y cómo obviamente nosotros podemos crecer viendo esa historia. Ahora, lo primero es un encuentro planeado por Dios, pero no por la samaritana. Ya, ella iba en una actividad cotidiana, una actividad que para ella probablemente era tediosa, aburrida y quizá un poco compleja, porque se intuye de que en la vida de ella, gracias a lo que la escritura misma revela respecto a ella, la pone en una posición no muy, que dijésemos con una reputación muy respetable. No era una mujer que probablemente era muy bien vista por la sociedad, sobre todo en la sociedad tan conservadora de ese tiempo. Obviamente la conducta de ella no parecía amoldarse a las costumbres de ese tiempo. Entonces, el lugar del encuentro, quise ponerles por ahí ese mapa, pero ni yo mismo lo logro ver acá. La parte de abajo, ahí es donde está Judea, que es donde estaba Jesús. Y Jesús, el propósito era subir a Galilea, que es la parte que usted ve como más roja, en la parte norte. Esa es la parte donde está Galilea. Entonces, Jesús estaba en la zona esa un poco verde claro, abajo de Galilea, que uno puede decir, bueno, la idea entonces era pasar de ahí, de donde estaba, de Judea hacia Galilea, y pues el camino era relativamente corto y no parecía tener una mayor complejidad. Pero dice la escritura, y no sé si el del micrófono por ahí, el que siempre compartimos, no sé si me van a ayudar a leer ahora o no, me van a dejar solo acá. Bueno, mientras llega el micrófono, dice la Biblia, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía, ahí hay una primera referencia o una marca que queremos hacer, que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José.
Todo esto está en el capítulo 4 de Juan. Entonces vamos a ir citando nada más versículos, y en este caso son los del 3 al 5 que hemos leído. Entonces, Jesús estaba en Galilea. El Evangelio de Juan rescata algunos elementos e historias que los otros 3 evangelios no narran, y este es uno de ellos, de parte de las cosas que Jesús hizo antes de iniciar su ministerio como de forma pública y que los demás evangelios narran. Este evento o este encuentro con la mujer samaritana está narrado únicamente en el Evangelio de Juan, y basado en lo que estábamos diciendo, que Jesús estaba en Judea y que su propósito era llegar a Samaria. ¿Por qué es que la Biblia dice y tenía que pasar por Samaria? Ese tenía podemos interpretarlo de 2 maneras. Ok, tenía porque pues obviamente para llegar arriba tiene que pasar en este caso por Samaria, porque Samaria está en el medio. Entonces pareciera ser que necesariamente Jesús tenía que ir hacia arriba y pasar por Samaria. Esa sería una interpretación. Pero otra, y esto es más conforme se daba en la época, es que había una pugna o una diferencia entre los judíos y los samaritanos. Y esa venía de años, esa diferencia. Y eso hacía de que ellos no se vieran bien unos con los otros. Pero el que yo le diga no se vean bien, no es que yo veo a usted y usted diga, el hermano no me vio bien, pero seguí de largo y no pasó a más. El no se veían bien es que no se soportaban o no se querían, que tenían diferencias significativas, diferencias importantes al punto de no quererse encontrar o quererse ver unos con otros y no tratarse. ¿Ha tenido usted alguna experiencia de esas? Antes, por supuesto, cuando no era cristiano. Esperaría que ninguno las tenga actualmente. Pero ¿ha tenido usted experiencias de esa categoría en donde usted dice, aunque me toque caminar más, pero me voy por este otro camino para no encontrarme a fulano de tal allá? A veces pasa en la oficina, a veces pasa en el trabajo, en las familias incluso. Se da ese tipo de situaciones en las que por alguna razón la relación no está bien. Entonces, esa relación tan difícil que había entre samaritanos y judíos hacía de que en su normal los judíos iban a dar la vuelta y pasaban más para este otro lado, atravesaban el río Jordán y se iban, aunque les tomase más camino, dando una vuelta para llegar a Galilea y obviar pasar por donde estaban los samaritanos. Entonces, cuando nosotros tenemos más o menos ese contexto de cómo era la situación, viene el tenía, que dice la Biblia, que pasar por Samaria. Y ya dijimos, una opción sería pues que Jesús optó por no caminar más y decir, ok, me voy por acá, recto. Y ahí nos vamos encontrando a los samaritanos que nos digan de todo en el camino, pero bueno. Pero la otra interpretación, y que puede ser tal vez la que más se acerca a lo que después vamos a ir leyendo, es que Jesús tenía un propósito en pasar por allí. Había algo que él quería hacer allí y no algo de poca importancia. Era algo considerablemente grande lo que Jesús quería hacer en esa ciudad. Entonces dice que le era necesario, dice Reina Valera, y tenía, dice esta otra versión, que pasar por Samaria. Y ahí da la descripción de dónde estaba la ciudad, de dónde estaba el pozo, en donde estaba esta mujer. Ahora, la llegada al lugar del encuentro. Ya Jesús estaba ahí. Él había llegado antes, al igual que llegó antes a nuestra vida también.
La Biblia dice que nosotros no fuimos quienes buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. Él nos amó primero. Él fue el que hizo todo antes para nosotros. Él ya estaba antes. Él nos amó antes de que nosotros pudiésemos amarle a Él. De la misma manera, Él lo va a hacer en esta historia. Él ya está en el puesto ahí. Está esperando y dice, ahora sí, ya alguien tiene el micrófono. Ok, sí. Ayude. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. El cansancio y la fatiga en Jesús no hicieron detener el cumplimiento de su propósito. Vea usted un detalle acá. He resaltado ahí la palabra cansado. Uno de los propósitos del Evangelio de Juan es destacar o presentar a Jesús como el divino, como el Hijo de Dios, como ese ser divino. Desde el principio la Biblia lo presenta de esa manera. Pero también hace unos pequeños contrastes en donde muestra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y acá es uno de esos pasajes en donde el autor de Juan quiere enfatizar no solamente la parte divina, que posteriormente se va a resaltar allí, sino la parte humana de Jesús, y dice que él estaba cansado. Bueno, para comenzar, las caminatas esas eran largas del ministerio de Jesús. Eso no era que se bajaba de un carro y se subía al otro y ya lo estaban esperando para ir al otro lugar. Era una cosa de caminar tras caminar. O sea, yo no me quiero imaginar cómo eran esas caminatas tan largas que ellos hacían. Entonces Jesús estaba cansado y estaba comenzando el ministerio. Pero él dice la Biblia que estaba cansado. Y además de cansado, estaba hambriento, porque los discípulos en ese interín lo que andaban haciendo era comprando comida también. Y esto muestra esa característica, le decía, de nuestro Señor, que en su humanidad sintió cosas que usted y yo hemos sentido. Por eso es que Él puede entender nuestra condición humana. Porque fuera fácil y nosotros ahora podríamos decir a Dios, ¿por qué es Dios y Él nunca se cansa? Y por eso le pide a uno que ande haciendo esto, que haga lo otro, que haga aquí, que haga allá, y que después de trabajar uno vaya a la iglesia y que después haga esto y que después haga lo otro. Pero Jesús en su humanidad, Él, dice la Biblia, sintió cansancio. Y acá es un ejemplo de eso. Y así cansado, se sentó junto al pozo. Y ese sentó no significa que me siento y así como, ok, sino como esas veces que usted se sienta y usted dice, aquí no me mueve nadie ya. De acá nadie me mueve, es a descansar. Jesús se sentía cansado. Era, dice, como la hora sexta. Eso le impone un elemento de calor al asunto, temperatura. Es como el equivalente al mediodía. Entonces, vea ese escenario. Jesús está cansado, tiene hambre y aparte está haciendo calor. Ya, es un escenario perfecto para que usted y yo dijésemos, este no es tiempo de pensar en evangelizar. Cualquier cosa, hermano, pero yo con el estómago vacío no pienso. Ya, con el estómago vacío y con este cansancio y este sudor que siento, lo que menos me interesa es esa samaritana. Otro día vengo por ella. O la agarro con más tranquilidad. Pero esas oportunidades especiales Jesús las aprovechaba. Y en ese escenario aparece esta mujer a sacar agua. Acá también hay ciertas cosas que se intuyen de por qué, siendo la costumbre, porque la hora era muy pesada, ¿por qué esta mujer va a esa hora a sacar agua al pozo? Ya dijimos que la reputación de ella probablemente no era de las mejores. ¿Por qué ella decide ir al mediodía a sacar agua? Podría ser que era la costumbre de ella. Podría ser, la Biblia no lo dice, que ese día le agarró la tarde y por esa razón llegó tarde.
O podría ser lo que muchos han dicho ya en una ocasión, de que la vida de esta mujer era tan compleja que ella prefería evitar el encontrarse con los opresores de ella. En las mañanas o en la tarde, que eran las horas más calmadas y más tranquilas para poder recoger agua, eso estaba lleno. Y usted sabe que en esos lugares públicos, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron esa oportunidad, pero en mi país habían lugares así, cuando el agua no llegaba a todas las zonas, habían lugares donde la gente llegaba a recoger agua y ahí se armaban unas pláticas interesantísimas. Y el que llegaba ahí lo despedazaban. ¿Ya? Y conforme iba llegando el otro, entonces eran temas variados, pero temas interesantes y no necesariamente culturales. Entonces la mujer esta probablemente, gracias a su condición, ella no podía ser parte de eso, sino que ella se volvía el centro de la plática. Y quizá ya estaba un poquito cansada de eso, deteriorada. Su imagen no era la mejor y probablemente eso la movió a ir a esa hora. Pensando en no encontrar a nadie, probablemente encontró a Jesús. Ya Jesús, dijimos, estaba ahí. Y una de las cosas que yo que quisiera que recordemos es que el cansancio y la fatiga a Jesús no le hicieron desistir del propósito. E insisto, aquí Jesús no está actuando en su calidad divina, en su calidad de todopoderoso. Aquí está en su calidad de hombre, sintiendo necesidades iguales a las que nosotros sentimos, cansancio igual al que probablemente usted y yo sentimos en esta hora, ¿ya? Pero eso no le detuvo cumplir con ese propósito. Ahora, ¿cuál es el inicio de la conversación? Y acá hay un dato bien importante. Miren cómo Jesús rompe el hielo. Dijimos que esta es una de las lecciones de evangelismo que Jesús hace, de lo más increíble de cómo llegarle a la gente y cómo evangelizarla. Cómo romper el hielo. Yo no sé cómo le presentaron a Cristo a usted, pero bueno, ya iba a decir en mi tiempo, pero es que tampoco es que sea muy viejo. Pero cuando yo conocí a Cristo, que hace unos cuantos años ya, era bien común que la gente se le acercaba y decía: ¿usted sabe dónde va a pasar la eternidad si se muere hoy? Y eran palabras fuertes que es cierto que lo hacían pensar a uno realmente dónde iba a pasar. Y ya le comenzaban a narrar, y donde más se detenían era en el infierno. Usted no crea que era mucho en el cielo. Era mucho en el infierno y le narraban todo lo horrible que el infierno podía ser. Pero no sé cómo le presentaron a Cristo a usted. Pero mire Jesús cómo se presenta y cómo rompe el hielo acá con esta mujer. Mire cómo él, hablando, dice: y Jesús le dice: dame de beber. Versículo 7. ¿Qué hace ahí? Dentro de las primeras cosas que Jesús está haciendo, está rompiendo con tradiciones de la época. Porque no era bien visto que un hombre hablase con una mujer. No era bien visto eso. Y menos con una samaritana. Y peor aún probablemente como esta mujer. Es decir, eso estaba mal visto bajo cualquier lado que usted quisiera verlo. Pero Jesús decide romper con ese estereotipo o con esa idea que la sociedad o las normas habían establecido. Y acá ya hay lecciones para nosotros. Porque muchas veces es eso lo que a nosotros nos detiene de acercarnos a personas. Y nos hace que busquemos solo personas afines a nuestro pensamiento. Personas que coinciden y que no van a presentar un conflicto, o que nuestra reputación puede no estar comprometida al acercarnos a esas personas. Pero miren Jesús lo que está haciendo. Él no solo está platicando con esta mujer, sino que está en su territorio. Porque Jesús ha ido ahí al lugar. Él no esperó, porque
igual pudo haber esperado o hecho que esta mujer llegara donde él estaba. Pero tenía, dice, que pasar por Samaria, tenía que pasar a buscar a esta mujer, tenía que encontrarse con ella, y estando ahí no importaron las normas que la gente decía. ¿Por qué? Porque era más importante una vida, el encontrarse con la salvación para el caso de esta mujer, que seguir respetando las normas. En una iglesia donde yo me congregué mucho tiempo en mis inicios, era una iglesia muy numerosa, una iglesia muy bendecida, pero con una cantidad de normas que usted no se imagina. Y gracias a Dios, con el paso del tiempo, la iglesia fue madurando y cambiando esas cosas. Pero yo me acuerdo que yo estaba dentro de tantas áreas en las que serví, en el área donde se le da la bienvenida a la gente cuando está entrando, porque era una cantidad de puertas, era una mega iglesia y era una cantidad de puertas las que habían. Pero las puertas estaban establecidas, ciertas puertas en donde podían entrar parejas, hombres y mujeres, o revueltos. Y habían ciertas puertas donde solo podían pasar hombres y otras solo donde podían pasar mujeres. ¿Y qué vestimenta podían traer para poder entrar o no? Si traía gorra, a quitársela, si no, no podía entrar. Ya eso no lo practicó Víctor. Si iba en short, no se podía dejar entrar y se les detenía. Se nos decía que en el amor de Cristo se les dijera que eso no era correcto, que era la casa de Dios y que esto y que lo demás allá, pero no se les dejaba entrar. Era que se iban de regreso. Y por ahí sígale sumando cositas. Eso hacía que el orden adentro se mantuviera bastante establecido. Ya no se diga si usted se estaba durmiendo. Eso ni se diga, porque ahí los diáconos estaban bien entrenados a no dejar dormir a nadie, y menos en una vigilia. Había una cantidad de cosas de esa categoría que eso hacía que incluso cuando había un hermano que era de esos hermanos que, Dios mío, uno decía, ¿y dónde encuentra estos perfiles de gente que invita a la iglesia? Porque llevaba unos a veces medio borrachos, llevaba otros que andaban, personas que ni se bañaban, o sea, unos perfiles que llevaba, y era un lío cuando tratábamos de meterlos a la iglesia. Pero el hermano tenía un corazón de que él, como que su llamado era a todos los pordioseros, borrachos y todos esos, como que ese era su llamado. Y el lío nuestro era cómo logramos meter todos estos allá, porque allá tenemos conflicto en lograrlos hacer entrar. Y esas cosas muchas veces detienen que Dios obre. Y nosotros somos parte de eso muchas veces. Y personalmente yo fui también. Y en su momento uno abraza esas costumbres, uno abraza esas prácticas sin un corazón o una mente abierta de que Jesús a los que vino fue a los perdidos. Pero perdidos. Y mire Jesús cómo se le acerca. Otro elemento importante que Jesús hace acá con la samaritana, la hace sentir importante. Él le pide a ella. Esa es la manera en que Jesús se le está acercando. Él le pide a ella agua. La mujer probablemente se sintió ahí, ok, yo tengo el control de la situación. Él no tiene con qué sacarla y está sediento. Pero yo sí tengo con qué sacar el agua. Y por ahí se va Jesús. Y parte de lo material para llegar a lo espiritual. Él no llega diciéndole a la samaritana, eres una perdida, con 6 maridos, estás mal, necesitas arrepentimiento. Como muchas veces nosotros hemos llegado. Y yo le insisto porque esos eran similares a los métodos de evangelismo que teníamos en ese tiempo. Y gracias a Dios, bueno, ahora hemos evolucionado tanto que ahora ya no le llamamos pecado al pecado. Ese es el otro extremo a donde hemos llegado. Porque ahora la evolución nos ha llevado a cuidar tanto el no ofender a la gente que tampoco queremos confrontarlos con su pecado. Que ese es un problema de este tiempo. Pero
Jesús parte de lo material a lo espiritual. Una conversación que se basa: tengo sed, dame agua. Lo que era necesario es romper el hielo y entrar en confianza. Ahora, ante eso salen las primeras barreras y aparecen las barreras culturales de la mujer. La mujer comienza a defenderse, como mismo lo hemos hecho nosotros y como mismo lo hace cualquiera al que le intentamos hablar de Cristo. ¿Ya? Uno siempre quiere sentir que uno tiene el control de las cosas, que hay otros elementos que lo impiden y cosas que se le parezca. La mujer dijo ahí en el versículo 9, ¿quién me ayuda? ¿Por dónde va el micrófono? Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. La mujer pone esa barrera cultural. No hay trato entre nosotros. ¿Por qué tú vienes a acercarte y me estás pidiendo a mí, que soy samaritana? No es que tal vez ella se esté sintiendo menos ahí. Es sencillamente que ella está diciendo es que no nos tratamos. Es que tú y yo, para nada, de lejos. Tal vez no es el hecho que la mujer esté sintiendo ahí indigna, porque evidentemente ella todavía no había caído en cuenta respecto a su condición, pero es el hecho de sentir, ok, no, aquí no hay un trato. O sea, yo no tengo por qué servirte a ti. Y ya dijimos, Jesús en su condición normal de judío era sentir que los otros estaban mal, que los otros eran pecadores, que los otros eran básicamente impuros. Y vea usted cómo es la condición acá. La mujer sentía como: no me puedo relacionar contigo porque tú eres un judío y soy samaritana, como ostentando un grado, porque tampoco es que ellos pensaban que estaban mal. El tema es que ambos estaban, que tanto los judíos como los samaritanos, ellos creían tener la verdad y estar en lo correcto. Y como ella en su postura cree no tener necesidad de Dios, igual como lo hace cualquier ser humano, que aunque se esté revolcando en el mal y en las cosas que no le vayan bien, sigue creyendo de que no necesita de Dios. Ella pone esa primera barrera cultural, pero Jesús está ahí para refutar cualquier cosa de ella. Y viene Jesús de regreso. Ok, ella dice: no, ¿por qué me pides a mí? No tienes por qué. ¿Qué dice Jesús ahí en el versículo 10? Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Vea cómo Jesús acá apela a la curiosidad de esta mujer. ¿Ya? Él comienza a despertar en ella un tema de: si supieras o si conocieras. Cuando a usted le dicen eso, ¿qué le hace pensar a usted? Entonces es algo que no conozco, es algo que no sé. Si usted supiera el regalo que le tengo yo allá en el carro. Entonces, ¿qué será? ¿Será que el hermano me trajo? ¿Qué será lo que me ha regalado? Y ya usted comienza con esa curiosidad, ¿qué será? Entonces Jesús le dice: si conocieras el regalo de Dios, usted sabe que don es un regalo, ¿y quién es el que te dice? Entonces despierta la intriga. Bueno, ¿y este quién es? ¿Por qué está hablando así? Jesús está manteniendo la conversación y la va llevando de algo muy general, la va llevando al lugar hacia donde Él quiere llevarla. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Le hace referencia a las primeras palabras que le dijo: tú le habías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Ahora resulta de que el que estaba pidiendo agua tiene agua para dar y es un agua viva. Mire cómo Jesús está ahora volteando la cosa. Primero le pide a ella agua. La mujer le dice: yo soy la que tengo el cántaro, yo soy la que estoy en el pozo, tú no tienes cómo sacarla. Y ahora resulta que Jesús le dice: tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva.
logra despertar en esta mujer la curiosidad y obviamente para seguir la plática. ¿Ya? Otra vez la mujer vuelve a poner las barreras y ahora trae una con un tinte religioso. La barrera religiosa que la mujer pone ahora la encontramos en el versículo 11 y 12. ¿Quién me ayuda a leerlo? Ella le dijo: Señor, ¿no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso es tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Vean ustedes, ella dice nuestro padre Jacob. Pero ella ahí básicamente está haciendo una referencia a que ella venía de un linaje, que ella no era cualquier cosa. Pero le está diciendo a Jesús: ¿acaso eres tú mayor que él? ¿Acaso será que yo necesito de Dios? Puede pensar una persona. Como yo estoy viviendo mi vida, ¿será que ese Dios del que ustedes hablan es realmente tan poderoso o tan grande o tan misericordioso, tan perdonador como para que yo lo necesite? Entonces esta mujer viene y pone cada clase de argumentos o defensas, como usted le quiera llamar, para ese trato o esa conversación que está teniendo con Jesús. Pero luego otra vez Jesús, en el versículo 13 y 14, Jesús responde y le ofrece el agua de vida. ¿Quién lleva por ahí el micrófono? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será convertida en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús cada vez estaba acercándose a llevar a esta mujer al punto que él quería llevarla. Le comienza a hablar de esta agua viva y vea cómo la conversación viene en función del agua. De lo que él comenzó a hablar, de pedir agua y agua literal para tomar. Ahí viene. En ese hilo de ideas, Jesús viene, pero ahora ya está hablando de un agua viva. Que esa agua viva dice que básicamente le está diciendo a esta mujer: mira, esta agua que tú vienes a traer acá, y tú eres testiga, todos los días tienes que venir a traer, todos los días. Y ya te produjo cansancio, ya tú estás extenuada de estar haciendo esta actividad todos los días, te sometes a lo que te sometes todos los días, pero el agua que yo te ofrezco, quien bebe de esa agua no tiene sed jamás. Eso es como para despertar la curiosidad de cualquiera. Y decir: pues, ¿ni de qué agua está hablando este hombre? Porque yo estoy acá, dale y dale todos los días, jalando agua con este cántaro para arriba y para abajo, y este está hablando de un agua que si bebe de ahí ya nunca más va a volver a tener sed. Pero lo que yo quiero es que veamos ahí lo tremendamente especial que Jesús hace con eso, que de un tema o de una cosa tan básica, tan elemental, va armando una plática, un argumento, y la va llevando a temas ya de gran profundidad a esta mujer. Y le dice: el que beba de esa agua no va a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente que brota para vida eterna. Y todos los que estamos acá hemos probado esa agua, ¿no? De esa agua de vida que brota para vida eterna. Ahora, ante eso la mujer reconoce su necesidad. Ella ya está impresionada y dice: bueno, si mi trabajo es estar viniendo a traer esta agua todos los días, y tú dices que tienes que una vez la tomes ya no siente necesidad más,
Ella probablemente no había entendido el tema espiritual, hasta este momento no lo había entendido. Pero sí, lo que ella cree es que la solución que tiene Jesús es la que ella necesita, porque ya no quiere estar yendo a traer agua todos los días. Y siendo así, ella dice: Señor, dame esa agua. Quiero probarla, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Dice el versículo 15. Ya había despertado la curiosidad de la mujer, y ya en la mujer había una actitud de rendición o reconocimiento a lo que Jesús le ofrecía. Que a pesar de que no había entendido a cabalidad el mensaje, y ya vamos a ver cómo Jesús llega al punto, esta mujer ya tiene una actitud y pide. Y la Biblia dice que todo el que pide, recibe. ¿Ya? Llega con esa actitud y le dice: dame de esa agua. Toda persona que se acerca a Cristo y pide el perdón, Dios lo perdona, porque ese es uno de los requisitos. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hace posterior a eso? Ante esa situación que la mujer ya quiere agua, ya está lista, ya según ella, ya terminamos la negociación, ahí es donde Jesús dice: la mujer parecía haber encontrado la solución a su problema. Quise escribirles esa parte ahí, material, pero Jesús iba por más. Eso estaba en la anterior. Pero ahora que la mujer ha reconocido su necesidad, Jesús la confronta con su realidad. ¿Y qué dice el versículo 16? Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Si usted va siguiendo la conversación, parece un salto demasiado grande acá, y es como Jesús se perdió en la plática. Veníamos hablando de agua, veníamos hablando del cántaro, veníamos hablando del cansancio, y de repente, pues, ¿y de dónde salió el marido? Entonces eso pareció como Jesús se le fue y cambió de conversación y no se fijó. Hay gente que es así, definitivamente, que está hablando de una cosa y de repente usted está: ¿de qué está hablando? Y ya está tocando otro tema y no logra volver al que comenzó. Pero Jesús no era ese tipo. Él quería llegar hacia donde quería llegar, y ya la tenía en un punto a esta mujer. Y ahí le hace esa invitación, si se puede decir, o le da esa orden y le dice: llama a tu marido, como algo sencillo, como quien quiere y no quiere. En su omnisciencia, Jesús obviamente sabía la historia, ¿no? Pero como quien quiere y no quiere, le dice: ve, llama a tu marido. A ver con qué sale esta mujer. A ver a cuál va a llamar de los 6, si es que estaban vivos. No, por cierto, el sexto sí estaba vivo, pero los otros a saber si estaban vivos todavía. Pero ella pudo incluso haber salido y llamar al último y llegar presumiendo con él: aquí está. Y eso iba a hacer que la conversación se demorara más todavía, y el proceso de conversión aún más. Así como nosotros muchas veces hacemos, que le vivimos poniendo excusas a Dios, y ahí va. Y Dios en su misericordia sigue tratando con nosotros, y sigue tratando, y sigue tratando, y sigue dando a veces toquecitos, a veces un poquito más fuertes, otros, pero ahí va. Entonces, esta mujer, entre su defensa, ella pudo haber puesto y decir: ok, acá está, Ramón, te llaman allá. Y ahí va a llegar aquel. Pero aquí comenzó ella a caer en cuenta. Y esto es importante porque Jesús va a la raíz del problema. Jesús no viene a sanar la mera necesidad de una persona. Y usted esto lo va a ver en todas las intervenciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan aquel hombre que le subieron por el techo y toda la cosa? Y que ¿cuál era el propósito de los que estaban arriba abriendo el hoyo para tirarlo y que llegara a que Jesús lo viera? Ellos lo que querían era que Jesús lo levantara del lecho. Eso era lo que ellos querían. Ellos no estaban pensando que este necesita perdón de pecados. Y Jesús lo primero que hace es perdonarle los pecados. Y es como que todos hubieran dicho: bueno, no entendió.
tanto esfuerzo que hicimos y no entendió para qué era la cosa. Pero para Jesús lo primero es lo de adentro y lo otro es como secundario. Igual venía este caso. Se va a la raíz del problema y acá yo puse una pregunta para reflexionar. Si fuese una conversación de Jesús contigo, ¿cuál sería el llamado para ti? ¿A quién te diría Jesús ve a llamar? Porque es bonito estar hablando de la samaritana y tenerla a ella como protagonista de la historia. Y que ya dijimos que no era de muy buena reputación, pero nosotros no nos quedamos muy atrás. ¿A quién nos mandaría llamar el Señor? ¿O a qué nos mandaría llamar? Ahí enliste usted eso que de repente más protege en su vida. Ese secreto más guardado que usted tiene. Esa cosa que de repente usted no quiere soltar y deshacerse de eso. Y que probablemente por eso la obra de Cristo nos está perfeccionando en nosotros. Jesús sabía que esta mujer tenía muchos problemas, pero seguramente el más grande de ella era una especie de insatisfacción que ella tenía con esto. No sabemos si lo que hacía era robarle los maridos a otras. En realidad no se sabe cuántos matrimonios había destruido ya, o si eran que se los agarraba a ella así, los jovencitos que iban a pasar. El último sí, definitivamente Jesús le hace claridad y le dice: este no es tuyo. Pero no sabemos si era práctica de ella. Mire, la reputación de ella en realidad no era una reputación muy buena que se diga. ¿Ya? Entonces, ante esa situación es que Jesús ataca el problema más grande y por donde podía agarrar a esta mujer. Pero vea usted la manera que lo hace, como le decía yo, como quien quiere y no quiere. Es como, ve y llama a tu marido. ¿Qué complicación tiene eso? Ahora, si usted tiene uno solo, pues no hay ninguna complicación. Usted va, ok, ven para acá. El problema es si tiene 6. Que usted dice, ay, ¿ahora quién llama? ¿A quién será que se está refiriendo? Y como la conciencia nos acusa a nosotros tremendamente, ella pudo haber pensado, ¿será que le han contado? ¿Será que sabe? Y por ahí se va. Entonces, al verse en esa actitud confrontada, ella responde. ¿Y qué dice? Después es necesario reconocer nuestra condición de pecado y necesidad. ¿Qué respondió? Versículos 17 y 18. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mejor respuesta que pudo dar ella es: no tengo marido. Y no estaba mintiendo con eso. Jesús mismo le alabó esa parte. Le dijo: esto has dicho con verdad. Y ahí sí tomó Jesús para confrontarla con su situación, con su pecado, para llevarla a... Ahora, ¿qué la llevaba a ella a esa conducta? Pueden haber muchas explicaciones, incluso psicológicas, que podrían argumentar por qué ella vivía buscando uno detrás de otro. La psicología tendrá algo para explicar, pero Jesús, la única explicación que le da es pecado. Estás mal y necesitas arrepentirte. Al verse en esa condición, entonces ahora esta mujer está a punto de vivir una experiencia grande como probablemente nadie lo había vivido hasta ese momento, y Jesús se revela a ella como el Mesías. Miren la revelación que Jesús hace en los siguientes versículos, versículos 19 y luego el 25 y 26, que es esa parte que está ahí. Jesús se revela como el Mesías.
La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Vean ustedes esa parte ahí. Ahí hay un salto de versículos porque entre esos versículos está la conversación de Jesús con los discípulos que ya dijimos que andaban buscando comida y que no estaban entendiendo nada de lo que estaba pasando. ¿Ya? El trato que Jesús estaba teniendo ahí. Pero esta mujer tenía un conocimiento de la ley, sabía que había un Mesías que iba a venir. Y esto habla de la religiosidad que probablemente esta mujer tenía y en lo que se escudaba, como mucha gente, que a veces usted se le acerca y resulta que saben más ellos que uno de la Biblia. Y que uno no encuentra como manera de entrarles, porque saben de todo lo que usted les habla. Esta mujer sabía, pero Jesús le hace una revelación a ella y le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Cómo cree usted que esa mujer pudo sentirse en ese momento? Ella ya estaba ante esa confrontación que Jesús le dijo, ella ya tenía la idea, me parece que este es un profeta, porque me ha dicho todo lo que soy. Al verse en esa circunstancia, ella vivió una experiencia para compartir. Veamos lo que dice el versículo 28 y 29. ¿Sí? Entonces, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Todavía está dudando, pero ya anda dando testimonio. Porque todavía está dudando. Ella no está del todo muy convencida, pero ya anda compartiendo la experiencia que ella ha tenido. La experiencia fue tan impactante que el cántaro se le olvidó. Ya el cántaro dejó de ser prioridad y se le olvidó. Y por cierto, no le terminó dando agua a Jesús. Porque al final de la historia no le terminó dando agua a Jesús. Ella, al verse en la situación, al verse confrontada, al verse que se había encontrado con el mismo Mesías esperado, dice, ella dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y esto a mí me llama la atención. Después de que a usted le dicen todo lo malo que usted es, andarlo presumiendo a los cuatro vientos. Mire usted, la experiencia que esta mujer había tenido era especial ya. Porque ella sabía, bueno, probablemente ya era del dominio público muchas de las conductas de ella. Pero ella ya no estaba valorándose ella como un centro de decir, van a degradar mi nombre. No, ok, que siga el ministerio, qué bueno que Jesús es el Cristo y todo, qué bueno que me perdonó mis pecados, pero yo me la llevo suavecito para no seguir manchando mi imagen con los que no saben todavía quién soy yo. Eso no le importó y ella comenzó a decir y a pregonar, vengan y vean. Y esto a mí me da una idea de que era una emoción que andaba ella. Y al que se encontraba, vengan y vean, como probablemente usted lo experimentó el día que usted aceptó a Cristo en su corazón. Yo pasé una época que yo sentía de que no concebía la idea que una persona que yo le compartiera de Cristo no se quisiera convertir. Pero es que no lo concebía en mi mente. Es como, es algo tan bueno lo que te estoy diciendo que es imposible que me digas que no y te quedes quieto.
Porque cuando usted encuentra eso preciado que es Cristo, cuando usted se enfrenta con eso, usted dice, bueno, todo lo demás sale sobrando. Y esta mujer se le olvidó el cántaro, lo material, la razón por la cual ella andaba ahí, se le olvidó, dejó de ser importante. Y ahora yo rescato un concepto de Tranchini acá. La samaritana encontró en Jesús algo valioso. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Que uno ama lo que considera valioso. Cuando usted considera algo valioso para usted, usted se despoja de lo otro y ama esto nuevo. El cántaro era lo que a ella la acompañaba todos los días. A partir de ahora, ella encontró a Jesús, deja eso. Ahora no quiere decir que ella no siguió yendo a buscar agua, pero en el momento la emoción o el impacto fue tan grande que le hizo olvidarse de eso y compartir esta noticia con los demás. Y luego su testimonio es un testimonio que impacta vidas. Veamos el versículo 39 al 41 y ya con eso casi termino. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer: Ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Vean el impacto tan grande que tuvo ese desvío de Jesús a Samaria. Y vean lo impresionante que es un corazón cambiado, un corazón que se ha encontrado con Cristo, un corazón que ha recibido el perdón, el impacto que puede hacer en otros. Y yo siempre he dicho, el mensaje de esta mujer no llevaba teología implícita. No llevaba nada grande o nada especial. Ella lo único que decía es: vengan y vean que este me ha dicho todo lo que soy. Parece que es el Cristo. Eso era lo único que ella decía, el testimonio de ella, y lo contaba con tanta emoción porque alguien dijo: la emoción vende. Usted nunca ha visto un vendedor así que le está hablando todo. Mire, ¿le gustaría a usted este producto? Siempre están que mueven las manos y que se paran y que esto y que lo, porque lo mantienen a usted alerta. Es parte de lo que vende la emoción. Y esta mujer andaba tan emocionada por lo que le había pasado y que mire cuántos logró. Que nosotros probablemente no contamos ni uno todavía para Cristo. ¿Cuántos cuenta usted ya con su testimonio para Cristo? ¿Cuántos se han impactado a causa de cómo usted cuenta su testimonio? ¿De lo que Cristo ha hecho por usted? ¿O es un testimonio privado? Me lo reservo. Esta mujer dijo: mi testimonio ahora que sirva para todo el mundo, para que ellos sepan. Y muchos, y ahí he subrayado la palabra muchos, y muchos creyeron, muchos venían y llegaron a conocer. Unos porque la oían hablar a ella y otros porque lograron también tener su encuentro con Jesús. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? El pasar por Samaria era encontrarse con esta mujer. Como resumen, la obra del evangelismo incluye ser intencionales, como muy bien lo dice el pastor, e ir y buscar a los necesitados. ¿Ya? No son ellos los que en teoría tienen que venir a nosotros, somos nosotros los que tenemos que irlos a buscar. Jesús fue a buscar a la samaritana. Hacer la obra de Dios aun cuando hay cansancio. Ya vimos a Jesús cansado, hambriento y con calor. Estaba ahí listo esperando a la persona que iba a impactar. Otro principio para el evangelismo en este caso es partir de necesidades materiales para llegar a las espirituales. No condenemos a las personas antes de haber roto el hielo, antes de haber logrado entrar en una conversación con ellos.
Presentar a Jesús como la solución, obviamente, y como el único agente de salvación y esperanza. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros podemos llevar si usted no es profundo en conocimiento de la Biblia? Hable de las obras que Cristo ha hecho en usted, nada más. Y eso será suficiente para que, al igual como la samaritana, impactar los corazones de muchos. Que el Señor les bendiga y